Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas a todos, compañeras y compañeros. Regresamos nuevamente de unas excelentes y muy bonitas tiempos con la familia, en el cual podemos estar disfrutando pues de la Navidad, de Año Nuevo, en el cual tenemos todas las pilas cargadas, bueno, más o menos. Más o menos, no. Bueno, más o menos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa el día de hoy. Nos acompaña, como todos los programas, el compañero Braulio. Braulio, ¿cómo estás? ¿Cómo te la pasaste estos días? ¿Qué tal, Lalo? Compañeras, compañeros, amigos, amigas, familiares, conocidos. Bien, Lalo. Me dio oportunidad de estar con la familia, con mi señora madre, con mis hermanos. Luego por las dinámicas del trabajo, luego uno no se da los tiempos. Bueno, ustedes muchísimo más que son de secciones foráneas, ¿no? Pero sí me dio esa oportunidad de disfrutar mucho a mi familia, pero ya andamos por acá nuevamente. Aún así, pues no sé si mis compañeras y mis compañeros saben que los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional y comisionados, que somos de sección matriz, tenemos un rol de guardias, ¿no? Para estar asistiendo y que sigamos atendiendo a nuestras compañeras y compañeros. Eso nunca termina. Cualquier situación que se llegue a requerir, nos hablan por teléfono, los que coordinamos centros de trabajo, especialidades, nos hablan y tenemos que atenderlos en todo momento y en la cartera correspondiente también, ¿no? Es correcto, bueno, el trabajo nunca se termina en los trabajos sindicales. ¿Y qué te parece, Braulio, si el día de hoy, con todos los trabajos y los temas que hemos estado hablando, que el trabajo decente, trabajo formal, derecho a la vivienda, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Yo creo que un tema muy delicado en el cual muchas veces no le damos la importancia necesaria o lo minimizamos o hasta un punto de ignorarlo por completo. Y esto es el trabajo infantil. El trabajo infantil y cómo erradicar el trabajo infantil. ¿Te parece, bro? Sí, claro. Comentabas, es un tema importante que casi no se ve y que yo agregaría, Eduardo, en muchas ocasiones normalizamos. Sí. O sea, porque luego lo vemos y hasta se nos hace bonito o curioso que la niña o el niño esté trabajando y te estén atendiendo en un trabajo informal. Sí, que esté de mesero, ¿no? O sea, como están en los tacos y un niño, mira qué tierno, ¿no? Pero ajá, al final... y te dice la cuenta y la pagas, te ríes. O que te suma, ¿no? O sea, al final el que te saque la cuenta, qué niño tan inteligente, digo. Hay pases, ¿no? ¿Qué pasa eso? Y lo minimizamos. Y como tú dices, lo borramos completamente del mapa como si fuera esto algo... Lo normalizamos. Exactamente, como si fuera algo correcto, ¿no? Y pues creo que este programa se va a tratar acerca de sensibilizar esa parte, la parte de la explotación infantil y sus diversas formas en las cuales se da no solo aquí, obviamente, en México, sino en todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué trabajo o la erradicación del trabajo infantil, Lalo? Hay que recordarles a nuestras compañeras y a nuestros compañeros y a la audiencia que nos está siguiendo a través de este podcast de Jóvenes Telefonistas en Acción, / Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. Es parte de los ejes que hemos venido trabajando como jóvenes aquí en la organización y en la Unión Nacional de Trabajadores. Ya les hablamos del trabajo decente, ya les hablamos del tema de pensiones, del tema de vivienda digna. Está pendiente el tema de justicia de género, que bueno, mis compañeras tienen ya un espacio, un programa donde están comentando diferentes temas, pero va a valer mucho la pena que nos acompañen algunas de ellas, de invitadas. También hablamos de la formación sindical con mi compañera Raiza en el pasado podcast. Entonces, parte de estos ejes es la erradicación del trabajo infantil. Entonces, no sé, Eduardo, si nos puedes apoyar comentándonos este tema para ampliarlo un poco más para nuestras compañeras y compañeros. Claro que sí, Braulio. Y creo que lo más importante de siempre hablar un tema no es tratar de definirlo, ya tiene una definición como tal. Entonces, ¿a qué se refiere el trabajo infantil? Es todo trabajo que priva a los niños de su niñez,
¿Por qué? Porque dejan de jugar, o sea, dejan de ser niños, dejan de estar en contacto con otros niños, de divertirse, de aprender, ¿no? También los priva de su potencial, en el cual empiezan a trabajar y ya no se dedican o dejan de ir a la escuela, ¿no? Entonces, obviamente cualquier potencial, si es bueno, como comentamos, ¿no? Si es bueno en matemáticas, va a llegar un punto en el cual pues ya no se va a poder seguir desarrollando, ¿no? Y sobre todo la parte de la dignificación, ¿no? Porque muchas veces o en muchos casos los trabajos infantiles no dignifican a lo que es el ser humano o a los niños, ¿no? Entonces, ahorita vamos a estar hablando de los tipos de trabajo infantil o explotación infantil que son más... pues son más complicados, ¿no? De tocar estos temas, ¿no? Y creo que esa es la parte que necesitamos observar y ver. ¿Qué pasa con esto? O sea, aparte de que disminuye su potencial, su dignidad es menos, pierden su niñez, es perjudicial siempre para su desarrollo físico y el desarrollo social y psicológico, ¿no? Que eso repercute en que limita sus oportunidades. En el momento de que quieran más adelante entrar a un trabajo, va a ser uno de menor remuneración, no va a ser un trabajo decente, va a ser un trabajo informal y muchas veces, perdón, o por lo general se replica este ciclo. Entonces, en el cual este niño que estuvo trabajando desde pequeño, cuando tenga su propia familia, pues también sus hijos se van a dedicar a trabajo infantil o los va a poner a hacer este tipo de trabajos. Sí, aquí la idea es que podamos tener un mayor panorama y que nos demos cuenta de dónde hemos visto estas prácticas de trabajo infantil y que sobre todo lo dejemos de normalizar o invisibilizar, porque hay veces que se acercan los niños y luego no les queremos hacer caso, etcétera. Entonces, como sociedad los invisibilizamos. Sí, no los volteamos a ver. Y aparte, insisto, lo normalizamos en algunos otros aspectos o actividades que pudieran desarrollar. Eso es sumamente importante, pero creo que hay un tema más de fondo justamente para que podamos de manera conjunta como sociedad y nosotros como organización, como Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, como Unión Nacional de Trabajadores, el poder contribuir a esta erradicación del trabajo infantil. ¿Cómo? Pues una pieza fundamental es que podamos poco a poco disminuir la pobreza del país. Tener un trabajo digno para las y los trabajadores. Esto va a hacer que de alguna manera podamos poco a poco revertir esta situación, pero no solamente eso, Lalo, o sea, porque sí hay un tema de una necesidad y nosotros no somos quien para juzgar porque hay mucha necesidad de muchas familias mexicanas y que por la misma necesidad toda la familia trabaja para salir un poco adelante, para tener un sustento, para tener un piso, para tener un poco de vestimenta, alimento. Sino que esta parte también es una responsabilidad meramente del gobierno para que haya mejores condiciones laborales, mejores condiciones para la sociedad. Educación. Una educación de calidad, pero justamente los niños no pueden estar trabajando para estar solventando necesidades de la familia, porque entonces no van a tener oportunidad de la educación. Entonces, creo que es un tema muy sensible, muy detallado, que hay que ir como partiendo un poco en bloques para saber cómo es que le tenemos que entrar para que esto sea de manera efectiva y que se pueda visualizar en la sociedad. Fíjate, Lalo, ahorita antes de que nos comentes todo, pues más bien a qué se refiere con trabajo infantil y las estrategias y las organizaciones que están contribuyendo para esta erradicación. Hay un podcast que se los recomiendo mucho, aparte de obviamente, y de toda la gama de programación de CTRM Noticias, por favor. No se los pierdan.
que se llama Ruido Social. Ruido social. Ruido Social. Es de una comediante que se llama Eva María Beristain. Ella empezó a hacer cierto contenido, un poco de visita a restaurantes, etcétera. Pero en este apartado de Ruido Social le pregunta a ciertas personas cómo están viviendo. Y hubo uno donde se fue a La Condesa, aquí muy cerquita del sindicato. Compañeras, compañeros, es una colonia que los departamentos son de 4x3 y tiene muy alta plusvalía. Fifi. Fifi, dice mi compañero Eduardo Eleuterio. Muy fifi, muy fifi. Y que son muy pequeños y que las rentas están por las nubes. Y ahí hay muchas personas y familias que están trabajando en las calles. Uno se dedica a limpiar limpiaparabrisas, otro trae sus dulces, el niño trae su cajoncito para limpiar zapatos, etc. Toda la familia está involucrada. Entonces, en ese podcast empieza a entrevistar a los niños y le dice, no, pues, ¿cuánto ganas? No, pues, nada, pues, ¿y te gusta tu trabajo? Sí. ¿Y qué quieres ser de grande? Como mi no, papá. Pues, no, dice, me acuerdo mucho que decía, quiero ser policía, porque ellos ven, obviamente, y aparte de que es una autoridad, la seguridad pública, pues son los que les dan autorización o permiso en las calles para poder trabajar y recibir su sustento, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, eso aspiran. Aspiración. Y les preguntan, ¿y la escuela? No me gusta. Uh-huh. Me gusta estar aquí trabajando, ayudando a mi familia. Eso se lo preguntaron a 6 niños. Y coincidieron las respuestas. O sea, me pareció muy, muy impactante. Esto es aquí en la Ciudad de México. Ahora vámonos a las zonas rurales. Vámonos al norte. Al sur, todos lados. Y al sur del país. A Centroamérica, a vámonos Sudamérica, a otros países. África, otros continentes, China. Entonces, es algo muy preocupante, muy alarmante, como tú dices, ¿no? O sea, y fíjate, bueno, ahorita hablas de un podcast. Yo hace poquito vi la película Radical de Eugenio Derbez. La verdad es que no lo había visto. Salió ahorita en Amazon Prime. Y se trata de esto, de la parte de los niños en la parte del trabajo infantil. Lo demuestra en 3 formas. Uno en la parte de lo que es la venta y consumo de drogas, en el cual pues los niños no tienen opción, porque pues bueno, él lo cuidaba, no tenía papá, lo cuidaba su hermano, en el cual pues el hermano está involucrado en eso, por lo tanto él pues lo obligan a estar ahí, ¿no? Y era un niño que no, o sea, tenía muy buena capacidad social, y en el cual no le gustaba la escuela, justo lo que estaba diciendo a eso, güey. No le gustaba la escuela, y llega el punto en la película en el cual le empiezan a dar valor a él como niño, como estudiante, en el cual él dice, ya no, o sea, yo no quiero seguir ahí, yo sé que esto está mal esto, yo quiero seguir estudiando, ¿no? Claro. Ese es un caso. El otro caso en el cual, pues, una chica muy brillante, una niña muy brillante, pues al ser de escasos recursos, ya no podía seguir continuando la escuela, o ya no la podían ir a que se vaya a estudiar a otro lado. Entonces alguien, como habíamos dicho hace ratito, ¿no? Alguien con mucha potencial, pues al tener este nivel de pobreza a veces no pueden continuar estudiando. Y el otro caso en el cual, creo que los 3 son impactantes, pero en el cual una niña pues ya dejó de ir a la escuela. Todos, bueno, uno falleció. No, está más complicado. Pero está más impactante, yo creo. Entonces, uno fallece porque estaba metido en las drogas. La otra, pues, iba a dejar de estudiar. Termina de estudiar. Ya se les spoilé todos, perdón. Ya no la vean, ya no tiene caso que la vean. O le pueden poner pausa. Le ponen pausa para ver si es verdad. Y la tercera, deja de ir a la escuela porque tiene que cuidar a sus hermanitos, en el cual estás viendo 3 personas, niños brillantes, en el cual solo uno pudo seguir estudiando, ¿no? Y pues ese es el círculo vicioso que a veces, bueno, que comentamos al principio,
de que muchas veces ese mismo trabajo infantil no permite que nos sigamos desarrollando, ¿no? Y ese ciclo se repite, se repite, y hay que tratar de erradicar eso. Yo me acuerdo, Eduardo, no sé, Eleuterio, si también tú recuerdas o te suena muy familiar que antes las familias anteriores, o sea, nuestros papás o nuestros abuelos hablaban de trabajar desde muy jóvenes, o sea, inclusive desde niños, para contribuir a su casa, a su familia. O sea, no había que no terminaban ni la primaria y se iban a trabajar. Sí. Las familias eran muy grandes y a lo mejor el papá, porque la mamá se quedaba en casa, el papá no alcanzaba y los hijos más grandes se tenían que ir a trabajar. Exacto. Para que se sustentaran los más pequeños, ¿no? Entonces trabajaban los hermanos mayores para que los chicos tuvieran mayores oportunidades que ellos. Pero como era su normal, pues no terminaron ni la primaria a lo mejor. Sí. Si les iba muy bien, muy bien, terminaron la primaria. Sí. Y estamos hablando de la generación de los abuelos, o sea, estamos hablando de una generación más a nosotros. ¿Qué te gusta? 50 años. Sí, exactamente. Entonces hemos avanzado, pues, no mucho. O sea, si bien hemos avanzado y cada vez, por ejemplo, creo que ninguno de los tres tenemos hijos. No. Bueno, que ustedes sepan. No tenemos. No tienen. Qué bueno. Responsable. Perfecto, muy bien. No, es una decisión. Exactamente. Hay que respetar las decisiones. Exactamente. Cada quien ha decidido no tener hijos. Sí, por eso digo. Y no, creo que si tuviéramos, no estaríamos en la posición de decirle a nuestro hijo, porque traemos esta conciencia de que recibe educación, pero todavía hay muchas familias, y lo comentaba ahorita Eleuterio, muchas familias antes eran muy extensas, estábamos hablando de 10, 15, 20 hijos por familia. Que muchas familias literalmente se dedicaban a tener muchos hijos para que puedan trabajar. Los tengo para que... Exacto, para que facturen, como diría Shakira, ¿no? Sí. Entonces, una y pues bueno, a eso se ha reducido, ¿no? De 1, 2, 3 hijos, pero pues al final a veces se sigue repitiendo esta parte, ¿no? Hay que tratar de erradicar. Sobre todo que hay un gran porcentaje, una gran cantidad de niños trabajando al nivel mundial, más de 85 millones de niños, que es muy alarmante, la verdad, estar escuchando esta cifra, porque pues como nosotros no tenemos hijos, a lo mejor ni en cuenta, ¿no? Cómo cuidarlos, no tenemos mucha idea de cómo cuidarlos, ¿no? Que podemos aprender en el camino, sin embargo, creo que no queremos ninguno de nosotros tres y nadie, creo que nos está viendo, que dejen de estudiar por trabajar, ¿no? Por estar apoyando a la familia. Y un gran reconocimiento a todas nuestras compañeras y compañeros que vivieron esta situación que acabamos de poner como ejemplo, que las familias eran muy extensas y que les tocaron trabajar para sacar a sus hermanas, a sus hermanos adelante, a su familia como tal. O que a lo mejor nuestras compañeras y compañeros fueron los hermanos menores que tuvieron mayor acceso inclusive a la educación. Sí. ¿No? Entonces es un reconocimiento enorme a ese esfuerzo, ese sacrificio. Insisto, yo lo visualicé dentro de mi familia, por parte de mi señora madre, sus papás, mis tíos abuelos, por así decirlo. Fueron una familia de 20, Eduardo, o sea, fueron muchos. Entonces, donde comentaba Eleuterio, los primeros se dedicaban a trabajar y los últimos ya recibieron cierta educación para tener acceso a un trabajo digno. Y eso estamos hablando en un área urbanizada, ¿no? Ni siquiera estamos yendo a un lugar donde no hay servicios, donde no hay ni hospitales, ni escuelas, toda esa parte, ¿no? Que mientras más te vayas alejando ahora sí que de la zona urbana, pues más va incrementando esta cifra, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar acerca de la parte de la explotación laboral de los niños, porque muchas veces como adultos o muchos trabajadores no se están preocupando por sus derechos. Un niño no sabe ni qué es un derecho. Entonces,
las condiciones son peores cada vez más. Porque un niño no va a formar un sindicato, un niño no se va a quejar. Bueno, igual y sí, pero no le vas a prestar atención. Entonces, las condiciones son peores para los niños, ¿no? Y van muchas veces en contra de su voluntad, que creo que es lo más preocupante, ¿no? Además de que se pueden lastimar en la manufactura, que es mucha cantidad de niños está en la parte de la manufactura, obviamente ilegalmente, porque no debería ser. Entonces, hay muchos otros riesgos que pueden tener porque pues también no conocen el mundo, ¿no? Entonces, es un doble abuso tal vez de sus derechos humanos como tal, ¿no? Porque no los conocen y abusan aparte de ellos, ¿no? Vamos a hablar igual acerca de qué se ha hecho. ¿Qué se ha hecho para la parte de la erradicación, ¿no? Algunas organizaciones, como les hemos contado, está la parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. Todo se dedica a la parte de la protección y el cuidado para que no trabajen los niños. Sin embargo, el artículo 32 habla sobre la protección contra el trabajo infantil. Porque pues también sabemos que el trabajo infantil va de 1 año hasta 18 años. Bueno, ya 16 y ya 16 para 18 ya está hablando de juventud. Sin embargo, pues si de niño estás en un trabajo y donde te explota un trabajo infantil, pues vas a continuar este camino, ¿no? Entonces, lo voy a leer textual. Reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual o moral y social. Justamente lo que estábamos platicando, ¿no? Claro. Y en su segunda parte dice, adoptará medidas legislativas, administrativas, sociales, educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con este propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los estados en particular van a ser 3 puntos, fijarán una edad o edades mínimas para trabajar. En México es a partir de los 16 años puedes empezar a trabajar con un permiso de tus padres, con una constancia médica que no vaya a perjudicarte o que estés bien de salud para garantizar o realizar desarrollo. Exactamente, ¿no? Y la parte de que sigues estudiando, o sea, que no va a perjudicar tus estudios, ¿no? Que además de que vas a laborar, vas a estar estudiando. O sea, esa es como la parte de la regulación como tal. Y la parte, el inciso número B, dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo. A estos personas, compañeras y compañeras de 16 a 18 años, se les establece un horario de 6 horas aproximadamente laborales, en el cual no pueden trabajar las 6 horas de corrido. Tienen que hacer por tiempos de 3 horas, o sea, y un descanso de 1 hora. Entonces, ahí estamos como en teoría cumpliendo esa parte, ¿no? Estipulará la penalidad u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo. En México son, si alguna empresa, si las autoridades descubren que estás trabajando con una persona menor de edad, son de 500 a 1,000 salarios aproximadamente de multa, ¿no? Entonces estamos hablando de que ¿cuánto está? 250 pesos el salario mínimo. Estamos hablando de... Eso ya es que con la modificación, ¿no? Acaba de modificarse. Ajá. Ese era el anterior, ¿verdad? Era 276. No, déjate digo. No, vamos a confirmarlo. Porque estaba haciendo mis cuentas. 278. 78. Ese era el anterior, antes que suba. Una disculpa. Gracias por el apoyo. Justo el anterior era 248, 250, lo que decías. Y ahorita 278. Entonces, estamos hablando de una cantidad pues elevada. Digo, no creo que suficiente. Exacto. No creo que suficiente, la verdad, porque... pues no sé, el beneficio, más bien lo que el empleador deja de pagar es lo que se ahorra porque un niño te esté trabajando y que le pase lo que le pase, no le va a importar. O sea, es mínimo comparado con lo que... ¿Dijiste 5? ¿De 5 a 10? ¿De qué? ¿Salarios mínimos? 500 a 1,000. De 500 de 500 a 1,000. Sí. No, 500 a 1,000 salarios. 500 a...
serían actualmente 500, serían 139,000 pesos. Pero digo, una cifra que no compara el daño que le haces a una persona, ¿no? No, esa es una multa, pero es una tiene multa, que haber claro. una sanción más enérgica hacia esos empleadores. Claro. Y pues a raíz de esto se creó lo que es el Día en contra de el trabajo infantil, ¿no? Que es el 2 de junio del 2002, si no me equivoco, el día que se creó esa fecha. Y en un curso que estuvimos reflexionando otros temas también, el día de ayer, que dijeron que si no está plasmado, no se toma en cuenta, ¿no? O sea, no existe. O sea, lo que no se escribe o lo que no se ve, no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, creo que es una parte en la cual existe, el trabajo infantil ha existido todo el tiempo, toda la vida. Sin embargo, como tú dices, si no hay una fecha, si no hay instituciones, instancias, reglas, normativas para que no se lleve a cabo, pues esto va a seguir ocurriendo y en mayores proporciones, ¿no? Sí, Lalo, o sea, inclusive en las redes de STRM Noticias, de la Vicepresidencia de Jóvenes de la ONT, sacamos una publicación conmemorando este día de la erradicación del trabajo infantil. Recuerdo que ha sido un impulso, y ahorita nos vas a comentar qué organizaciones internacionales y nacionales están empujando para que se erradique el trabajo infantil, pero la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, de aquí en México, y también la OIT global, están haciendo un esfuerzo muy importante. El director Américo de la OIT México-Cuba ha estado impulsando esto mucho aquí en México. El estar visitando algunos lugares a nivel nacional, ver las condiciones en las que se trabajan y empujando a los empleadores para que no caigan en estas malas prácticas, que muchas de esas, y lo comentábamos ayer en un trabajo que estábamos desarrollando aquí el grupo de jóvenes, no es que los metan obviamente a una nómina, ¿no? No hay una evidencia de que están trabajando en la empresa. Claro. Es un trabajo informal dentro de una estructura formal. Uh-huh. ¿No? Entonces, hay que estar muy vigilados de eso, y esa es parte de la exigencia que estamos realizando nosotros como sindicato, como organización, del empujar y tratar y de presionar al gobierno para que sea más enérgico y esté más atento, vigía, supervisando estas malas prácticas, ¿verdad? Claro. Y bueno, ahorita comentaste a la parte de la OIT. Tiene 2 convenios que se han ratificado con respecto al trabajo infantil, y uno de ellos es el 138, que permite o hace que elevar progresivamente la edad mínima del trabajo, y el 182, que es adoptar medidas para eliminar las peores formas de trabajo, las cuales, ¿te parece si las mencionamos? Adelante, por favor. Y son muy complicadas, ¿no? Al final, más bien, cuando las vas leyendo y te das dando cuenta de que existe esto y en forma de, por ejemplo, películas, muchas veces por ejemplo, las personas ni las quieren ver, ¿no? Porque son temas muy sensibles, ¿no? Que queremos completamente decir que no existe, ¿no? Y una de las más complicadas es la trata infantil, ¿no? En el cual hay una cifra muy alarmante, en el cual, pues por toda esta parte la cantidad de dinero que se pasa por estos métodos está muy exorbitante, ¿no? Y entonces, bueno, la parte de la explotación sexual, yo recuerdo, ahorita estamos de cinéfilos. Recuerdo una película que se llama El sonido de la libertad, en el cual, creo que salió del año pasado, es una red de prostitución infantil, en el cual se lleva a cabo en Colombia, ¿no? Y la cantidad de niños, cómo les mienten a sus familiares, a sus padres, de que van a ir a un
van a ser artistas que por ejemplo, en este estudio, digamos, o en algún otro estudio, ¿no? Aquí va a ser la audición para la novela, para la película tal. Dejen aquí sus niños y regresen a las 6 de la tarde. Son 20, 30 niños, los dejan todos ahí. Regresen por ellos a las 4 de la tarde. Regresan a las 4 de la tarde, ya no hay nada, ya no existe. O sea, este estudio desaparece por completo y ya empiezan a traficar con ellos. Entonces, creo que sí tenemos que visualizar mucho estas películas, ¿no? Como ver qué está pasando realmente, ¿no? Mucha parte viene de las guerras, porque hay muchos niños que a su corta edad se vuelven soldados en contra de su voluntad, y podemos hablar de otra película que es la de Jojo Rabbit, en el cual, bueno, son otras épocas, sin embargo, no significa que esté correcto, en el cual, pues, desde muy temprana edad empiezan a estar en el ejército, ¿no? Empiezan a formarse en el ejército en contra de su voluntad. La parte de matrimonio infantil, en el cual... Que es muy dado todavía aquí en México. En México y en otros... poblaciones y en otros países. En otros países. Entonces, creo que es una de las más que dejamos como dejar de ver, ¿no? Esa parte del matrimonio infantil. Creo que es el que menos nos damos cuenta que existe, y es alarmante la cantidad de... Y es que, insisto, antes nuestros abuelos, nuestros padres se casaron muy jóvenes, ¿no? Sí, 17, 16. Niños. Sí, niños. ¿No? Y aparte de esto de lo de los matrimonios, comentabas hace rato un tema muy delicado, que es el tema de la trata de personas, de niños, de niños. Hay un programa por parte de la OIT que se llama Accionar. Va enfocado justamente en contribuir a la erradicación del trabajo infantil. Y dentro de esto se ha hecho un estudio aquí en México. Y es un estudio sumamente delicado. Y lo pueden ver en la página de la OIT y en las redes de la OIT México-Cuba. En donde dice: Estrategia contra la explotación sexual en Quintana Roo. Dice: el proyecto Accionar, que implementa la OIT en México, busca erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. En ese sentido, ha diseñado una estrategia para prevenir, atender y contribuir la explotación sexual comercial en Quintana Roo, que se implementará de la mano del gobierno del estado. Entonces, son, como bien comentas, Eduardo, son temas muy, muy delicados, son situaciones que están sucediendo, que están pasando minuto a minuto aquí en nuestro país, y podemos decir en otros lados del mundo, pero pues hay que limpiar primero lo nuestro. Claro, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y de último, que es de la esclavitud doméstica. Digo, sabemos que desde pequeños, no, pues ayúdame a barrer, eso no hay ningún problema, o sea, están dentro de nuestras labores o deberes para ayudar. Educación, limpiar, lavar de vez en cuando, no hay ningún problema. Sin embargo, ¿a qué se refiere esta parte, no? Cuando ya existe algún castigo, una represalia, en el cual, pues, golpean a los niños al momento de no hacer estas partes, o que como lo habíamos comentado, dejan de estudiar por estar haciendo ese tipo de trabajo. Claro. Y también otros factores que pueden... ya hablamos de la pobreza, que es un factor que hace que exista más trabajo infantil, pero también las pandemias. A raíz de que muchos niños a lo mejor quedaron huérfanos, pues tienen que poner a trabajar, ¿no? Para solventar a las familias, los desastres naturales, las guerras, como habíamos comentado. Entonces a lo mejor son ajenas, ¿no? Son completamente ajenas a nosotros, ¿no? Porque podemos decir que no hubo una educación como tal, como habíamos dicho, y eso pues genera tal vez pobreza o más porcentaje de pobreza, pero hay factores externos que también hacen que estos niveles aumenten, ¿no? Y como tal. Y pues hablamos hace rato acerca de las organizaciones. Una de ellas puede ser la Save the Children,
que se dedica a la parte de apoyar económicamente a esta asociación, y ellos se encargan de dar talleres, que este dinero vaya a los niños realmente para que puedan salir adelante, ¿no? Sí, dense la oportunidad, compañeros, de visitar ahí la página de Save the Children, para que, inclusive, hace rato lo comentábamos, en algún momento tuvimos la oportunidad de estar haciendo ciertas aportaciones, y es un granito de arena que uno contribuye a esto, y lejos de que sé que a lo mejor la cantidad que sea va a llegar a estos niños, es más que nada para generar esta conciencia y visualizar que hay muchos niños en condiciones muy complicadas y que requieren el apoyo solidario de todas y todos nosotros. Ok, igual estamos hablando de la UNICEF. De hecho, hablando de guerras, ellos, bueno, leí por ahí, que ponen unos puntos azules en la parte de ahorita está el conflicto de Ucrania, en el cual en las fronteras hay unos puntos azules, le llama, en donde las familias pueden ahí dormir, las alimentan, se pueden bañar, o sea, pueden estar seguros, ¿no? Y con el fin de, obviamente, primero que nada, ayudar y apoyar. Como les habíamos dicho, todo ese dinero recaudado que puede juntar o recaudar Save the Children, UNICEF, para ese tipo de acciones se utiliza, ¿no? Y, obviamente, también le sirve como una estadística, ¿no? Y para que, obviamente, otras personas no puedan hacer mal uso de estos niños. Entonces no los pongan a trabajar, y explotación sexual y todos los temas que ya hemos comentado, ¿no? Entonces ese es uno de los granitos de arena, como habías comentado, en el cual podemos apoyar. Yo en Mérida en algún momento estuve apoyando a una asociación que se llama Anaí y Celeste, si no me equivoco, en el cual es un comedor en el cual los niños, después de ir a la escuela, pues ahí hacen sus tareas, les dan de comer, y pues es otro granito de arena, ¿no? Al final, otra oportunidad, se me olvidó fue la palabra, otra oportunidad, otro punto de... Sí, para contribuir. Para contribuir un poquito más acerca de eso, ¿no? Y hay mucho por hacer, y podemos empezar desde lo más básico, ¿no? Como una aportación, o que no nos queremos tanto inmiscuir, o pues ir directamente a las asociaciones, por ejemplo, dar clases, ¿no? El punto es que los niños no trabajen, que estudien, y que alguien los esté cuidando, ¿no? Que nadie se pueda aprovechar de ellos, ¿no? O informarnos, simplemente informarnos. O sea que, por ejemplo, este espacio, esta transmisión, que se comparta, que llegue a más compañeras, compañeros, que se pueda compartir con sus hijas, con sus hijos, para que ellos también visualicen que eso es una práctica inadecuada. Definitivamente. Y sobre todo, bueno, también en Argentina se hace una especie de comité en el cual aproximadamente 58 empresas, dentro de sus políticas, es que, primero que nada, nadie menor de edad pueda trabajar en sus instalaciones, que ningún proveedor, o tratar de regular esa parte de que ningún proveedor sea menor de edad, que ninguna materia prima venga o provenga de manos de menores, ¿no? Que sabemos que es muy complicado, sobre todo en la parte campesina, ¿no? En el cual, si de por sí las demás trabajos son o sea, hay mucho trabajo informal, creo que es donde más hay informalidad, y en la parte de la manufactura, donde no existe un control, ¿no? Entonces, esta asociación, que tiene un comité en el cual se encarga de esta regulación, se encarga de verificar que efectivamente no esté sucediendo eso, pues es una medida, creo que muy buena, ¿no? Y en México también la tenemos en el Pacto del Mayab. Aquí tengo un informe en el cual se hace un análisis anual, en el cual el índice de trabajo infantil disminuyó, en el cual pues para eso sirven este tipo de mecanismos, ¿no? Para regularizar que no exista estos trabajos infantiles como tal. Y pues
¿Qué te pareció el tema? Complicado, ¿no? Sí, es un tema sensible, es un tema delicado y que, como comentaba hace un momento, Eduardo, tenemos una responsabilidad también como organizaciones sindicales. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, y ayer lo comentaba mi compañero, antier lo comentaba mi compañero Eleuterio en el programa con mi compañera Selene Arellano, pues está en nuestro mismo lema, ¿no? Unidad, democracia y lucha social. Entonces tenemos una responsabilidad con la sociedad y creo que si contribuimos a erradicar la pobreza, que es importante mencionarlo, en el pasado gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador hubo un gran número de personas que salieron de la pobreza. Eso es un porcentaje bastante muy alto. ¿Tienes el dato por ahí? ¿6%? No fue. ¿Cuánta gente salió? Fueron como 9 millones, ¿no? ¿Dónde? Fueron como 9 millones, ¿no? Como un 6. Sí, pero estadísticamente Como un la 6. pobreza en México quedó muy baja. muy baja, Todavía ¿verdad? sigue habiendo, no tengo el porcentaje, pero sí el estadístico. En la síntesis que la consumen. En la síntesis, que les hacen llegar a través del canal de WhatsApp de STRM Noticias Oficial, ahí está la síntesis y ahí aparecen todos esos datos. Pero bueno, es algo que se contribuyó por parte del gobierno federal en el pasado sexenio y que es una de las formas para poder ir avanzando en la erradicación del trabajo infantil. El otro es un trabajo digno, trabajo decente para las y los trabajadores y trabajadoras, en donde pues ahí de manera permanente el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, con el liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez, han pugnado durante muchísimo tiempo para que se tengan mejores condiciones de trabajo, no solamente para las y los telefonistas, sino para toda la clase trabajadora en general. Son acciones importantes que contribuyen a eso, Eduardo, pero ¿qué falta? Hay que hacer un balance. ¿Qué tenemos actualmente? Porque hemos avanzado tan poco en la erradicación del trabajo infantil aquí en México, que requerimos mayor concientización, mayor visibilización de estas prácticas, regulación por parte del gobierno, supervisión y sanciones. Hace rato hablabas de una penalización de manera monetaria, pero me parece que no es que infrinjan en un tema en donde hay una afectación que repercuta un tema económico, sino hay una afectación a un derecho humano, que es uno de los aspectos indispensables que tenemos como personas. Entonces, tiene que haber más regulación, más tipo de sanciones para las personas, empresas que realizan estas prácticas. A ver, hace un momento estábamos platicando de cómo familias muy extensas en generaciones anteriores trabajaban para salir adelante dentro de su misma familia y darle oportunidad a los más chicos para que pudieran tener una mejor calidad de vida en un ambiente urbanizado. En zonas rurales es muy común la práctica de que estén contribuyendo trabajando en el campo desde muy pequeños, muy niños. Eso se transforma en un trabajo infantil. Pero también en algunos otros países que son de manufactura y tecnología, como lo es China, como lo es India, pues tienen a muchos niños también trabajando y hay una parte importante que no se está cumpliendo. Y decimos China, India, porque son los países que a lo mejor más nos resuenan, pero también en Estados Unidos es una práctica muy, muy realizada, y no solamente con las y las personas del país, sino también con los migrantes o inmigrantes que están en los diferentes países. A veces no tienen otra opción que trabajar en esas condiciones y en el trabajo infantil. Pero también hace un momento comentabas, Eduardo,
que en la pandemia aumentó este trabajo infantil. Y mencionabas algunos aspectos, y yo agregaría uno más, que lo he comentado en algunos foros, tanto nacionales e internacionales, representando al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en donde es importante que el trabajo se ha transformado de tal forma que ahora la creación de contenido lo están haciendo muchas veces niñas y niños. Lo habíamos platicado en algún podcast. Entonces, de esa creación de contenido se recibe una monetización, lo cual los padres o tíos o tutores de estos niños ponen a hacer esas dinámicas a esos niños y reciben un pago. Estamos hablando de trabajo infantil a través de las diferentes plataformas y redes sociales o creación de contenido. Entonces, hay que ubicar en dónde está pasando, porque insisto, lo invisibilizamos o lo normalizamos. Entonces, sí es muy importante que lo tengamos muy en cuenta y que hagamos ese señalamiento. A ver, sí se ve muy curioso, muy chistoso, muy lindo, muy bonito el niño o la niña. ¿Qué hay detrás? Pero ¿qué está pasando detrás? O sea, creo que nuestra responsabilidad como trabajadoras y trabajadores sindicalistas es eso. Es poder quitarnos un poquito esa venda de los ojos y hacer un poquito más de conciencia de estos temas, Eduardo. Correcto. Pues bueno, si te parece, pues igual me gustaría terminar con un pequeño resumen de todo, en el cual el trabajo infantil ha sido de siempre, no sea solo en las ciudades urbanizadas, sino en todo el mundo, en el cual existen ciertos niveles de explotación o trabajo infantil que es más complicado uno que otro, que ya platicamos de estos, y que existen organizaciones que están tratando de erradicar este tipo de acciones que están incorrectas, ¿no? Y pues quedamos con esto, ¿no? Sí, Eduardo. Yo les vuelvo a comentar a nuestras compañeras y compañeros que nos ayuden a compartir este podcast, toda la programación de STRM Noticias, a nuestras compañeras y compañeros secretarias y secretarios de jóvenes que nos ayuden a compartir este programa de Jóvenes Telefonistas en Acción y jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores, con los jóvenes, con las y los jóvenes de sus secciones, porque estos son los temas en cada podcast hemos tocado los diferentes temas que son los ejes que estamos trabajando las y los jóvenes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Y de ahí, cada una de las secciones, cada uno de nuestros compañeros secretarias y secretarios de jóvenes puede realizar diferentes dinámicas, actividades en su comité local, con la autorización del comité local, del secretario general, de la sección completa, de la coordinación, para que se puedan desarrollar. Entonces, es importante que tomen estos temas, poco o mucho que les podamos contribuir en este pequeño espacio, pues información está al alcance de nuestras manos. Si ustedes tienen duda, si ustedes quieren comentarnos, también hacerlo a través de YouTube, ahí de Facebook, nos ayudan mucho para seguir fortaleciendo este espacio, pero sobre todo para que llegue a más personas este trabajo, porque si bien, compañeras, compañeros, el mismo algoritmo de las redes sociales a veces nos impide que tengan ciertos alcances algunos temas. Voy a poner un ejemplo. Se trabajó en conjunto con mi compañero secretario de prensa, Eduardo Eleuterio, los 12 propósitos de la Juventud Trabajadora de México. Y uno de los temas, entre otros, pues obviamente es la erradicación del trabajo infantil, pero nos salió una etiqueta en Facebook,
o en Instagram, no recuerdo en cuál de las dos. Como estábamos hablando de vivienda, porque uno de los propósitos era un acceso a la vivienda digna, no te dejaba subir el contenido. Asociarlo. Me pidió una verificación de identidad para que pudiera subir el contenido. Entonces me pidió una identificación por los dos lados, obviamente. Okay. Revisaron mi identidad. Y te autorizaron. Y se subió la publicación. Entonces, la única forma de poder hacer que estos temas lleguen a más personas es que nuestras compañeras y compañeros que nos están viendo lo compartan con las personas que... Y no solo este podcast, ¿no? Al final tenemos toda la gama de... Toda la gama, todos los días tenemos información muy importante para ustedes, compañeras y compañeros, en el cual necesitamos estar informados de todos estos temas que van pasando día con día, ¿no? Entonces, Bravo, ¿te parece si cerramos? Y yo me quedo con una frase, ¿no? Erradicar el trabajo infantil no es solo una meta, es una responsabilidad compartida. Entonces necesitamos quitarnos esa venda y empezar a actuar también para tratar de erradicar el trabajo infantil. Y pues nos despedimos. Espero les haya gustado el día de hoy el programa. Espero les sea de gran utilidad. Si nos pueden compartir, por favor, y sus comentarios, si nos quieren recomendar alguna otra película también que se trate de la parte del trabajo infantil, se los agradeceremos mucho y créanme que los vamos a ver. Y que lo pongan en los comentarios para que también mis compañeras y compañeros puedan consultarlo. Exactamente. Pues bueno, nos despedimos. Sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Bye bye.